Noroña pone en su lugar a Chayotero del Financiero. En una conferencia de prensa para cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los embates del presidente de Estados Unidos, Francisco Rubio, del Financiero TV, le planteó dos preguntas al presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, para tratar de hacerlo tropezar, pero la sagacidad del senador lo dejó paralizado. El chayotero primero preguntó por qué no se organiza una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo a todos los partidos políticos y empresarios para delinear una estrategia nacional. Mencionó que en una conferencia de prensa del Narcopan se quejaron de no haber sido citados para discutir preocupaciones y estrategias. Y segunda, preguntó cómo se brindará apoyo a los connacionales deportados, quienes ganan en dólares en el extranjero, pero recibirán pesos en México, lo cual, según sus delirios, les afectaría económicamente. En respuestas contundentes, Noroña tajante explicó que aunque los migrantes ganan en dólares, también gastan en dólares, enfrentando altos costos de vida y condiciones de pobreza. Le recordó que muchos migrantes salieron hace décadas debido a narcogobiernos neoliberales prianistas y a la desigualdad que estos generaron. El presidente del Senado destacó que México tiene proyectos de desarrollo e infraestructura que generarán empleo. Además, criticó al gobierno de Estados Unidos por aplicar racismo y clasismo institucional, utilizando a los migrantes como chivo expiatorio para justificar su crisis económica. Finalmente aseguró contundente que los migrantes serán bienvenidos en México y recibirán apoyo, e ironizando le aclaró al chayotero, aunque en pesos, ya que es la moneda nacional, concluyó para dejar mudo al sicario mediático. Veamos enseguida cómo el valiente Noroña acaba a un chayotero del Financiero por atacar el plan de la presidenta Claudia para ayudar a los migrantes, como le mandó su patrón, el narcoampón Claudio X González. Una última Financiero TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sé que traen el tiempo corto, sí. Breve. La primera, ¿por qué no le ponen fecha para una reunión y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí. En donde estén sentados todos, partidos políticos, incluso empresarios, sector empresarial, para que no quede de dientes para afuera, porque hacen llamados, y ayer curiosamente me tocó una conferencia de prensa del PAN y decían, pues es que no nos han citado a ningún lado. ¿Cómo vamos a delinear una estrategia como nación, como gobierno, si no nos han citado, no han escuchado nuestras preocupaciones? La primera. La segunda, ¿cómo brindar apoyo a los connacionales que puedan ser deportados, que ya tienen un presupuesto en dólares y aquí van a recibir pesos? Duele, y cala. Al menos a mí sí me cala. El de que, por ejemplo, una persona que trabaja de jardinero, allá gana en dólares, y acá ¿cuánto le van a dar? ¿Dónde hay el empleo? Nada más, gracias. Bueno, sobre lo segundo que comentas, pues me parece que ganan en dólares, pero gastan en dólares. Las rentas son altísimas. Las condiciones que viven las compañeras y compañeros migrantes son en general de pobreza, la verdad. Tienen los bienes materiales necesarios, pero regularmente a crédito, como es todo el pueblo estadounidense, por cierto. Entonces, ese planteamiento, se olvida el pequeño detalle que los migrantes salieron hace décadas, 30 años o más algunos, por la situación de los gobiernos neoliberales, del empobrecimiento, la desigualdad, el hambre y la desesperanza. Se olvidan que llega un país que tiene un desarrollo económico muy importante. Se olvida que tenemos proyectos de desarrollo de infraestructura importantísimos y que van a seguir siendo generadores de fuente de empleo. No, para nosotros lo que es lamentable es que el gobierno de Estados Unidos aplique de manera institucional el racismo, el clasismo, y que utilice a los migrantes como San Benito para justificar la crisis y el deterioro que tiene la economía del vecino país. Nosotros no somos responsables de eso y son bienvenidos y les va a ir muy bien a los migrantes que llegan a nuestra patria. Hay una serie de programas, hay una serie de apoyos. Pues no querrás que le demos dólares, la moneda nacional es el peso. O sea, y aquí van a recibir a su raíz, su tierra, su idioma, sus familiares, sus seres queridos. Sobre la primera cuestión sobre este tema, bríndame el derecho de réplica. No vamos a debatir, hombre, no es debate. Por favor. Pero no es debate. Hubo un momento en donde se habló de que justamente las divisas de los mexicanos radicados en los Estados Unidos era la segunda fuente
de ingresos en México, después del petróleo, y se convierten a pesos apenas entran a territorio nacional. Si tú tienes un familiar migrante, no vas y te dan en dólares lo que te hayan mandado, te lo dan en pesos. Entonces tu planteamiento no se sostiene, con todo cariño y respeto. Sobre lo primero de la reunión que hay que tener, la compañera presidenta, yo lo comentaba aquí, tuvo una extraordinaria reunión con el sector empresarial, con los más altos niveles y todos los niveles, con los sectores productivos, con trabajadores, con campesinos, con el pueblo, todo, y veremos si decide convocar a las fuerzas políticas, pero el diálogo es aquí en el Congreso. Aquí estamos representadas todas las fuerzas políticas y nosotros le tendemos la mano a la oposición para hacer un acuerdo de unidad y marchar juntos en la defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía. Es un espacio privilegiado el Congreso y me parece que no tendría que condicionarse un encuentro con la titular del Ejecutivo, que de cualquier manera yo no descartaría en un momento dado, ¿no? Muchas gracias. Hay mucho orgullo en el pueblo de México hoy, mucho. Las y los mexicanos siempre hemos tenido mucho orgullo de nuestra nacionalidad, de lo que somos. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera guardan muchos valores y orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Y en México no se diga, pero ahora, gracias a la Cuarta Transformación y a los 6 años del presidente López Obrador, y nosotros pretendemos seguirlo haciendo, el pueblo de México está empoderado. Yo decía que hay una parte ahí en el libro de Gracias del presidente, en el capítulo del humanismo mexicano, donde dice que Juárez, cuando la intervención francesa, ustedes conocen ahí un libro muy bueno de Taibo, de Paco Taibo II, que ustedes saben que Juárez llevaba en su carreta, decían, lleva un tesoro, pues sí, llevaba los documentos de la República. Y el presidente López Obrador en el capítulo, a ver si lo leemos aquí un día, dice, era más que eso, era la dignidad lo que iba en esa carreta. Y yo estoy convencida, porque lo veo, lo vivo y los vivimos todos, que lo que se le devolvió al pueblo de México con la Cuarta Transformación es su dignidad. Y esa ya no se la quita a nadie. Morena, la esperanza de México. No sé si conocen este libro de La Bastida, La duda sistemática, autobiografía política. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. Fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? ¿Qué lo motivó a Zedillo para boicotear de alguna manera la campaña de La Bastida? La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. O sea, en este libro, La Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Dicho por La Bastida, También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos, Roberto Madrazo, 2015. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración.
y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.